bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por red global y translocal desde Puerto Rico al mundo, y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, en San Juan, y Miguel Rodríguez Casella en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, saludos a nuestros invitados y a ese público que nos escucha. Hoy vamos a dialogar sobre la memoria, lo político, la lucha, la solidaridad y el recuerdo. Y no es de forma inocente e ingenua que hemos escogido esta fecha para el tema de hoy. El 24 de julio, y en Australia debemos decir que es el 25, es la víspera de ese día tan cargado en la historia puertorriqueña. Día que conmemora tanto la invasión estadounidense a Puerto Rico en el 1898 como la fundación del Estado Libre Asociado en 1952, esa otra fase del experimento colonial de Estados Unidos en Puerto Rico. También en esta fecha recordamos la vida y el asesinato de los jóvenes independentistas Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado en el Cerro Maravilla en 1978, el cual el trabajo político de la memoria ha rebautizado como el Cerro de los Mártires. Y un día antes de esa fecha y en ese mismo espíritu de conmemoración y de lucha queremos reflexionar sobre la memoria, su importancia política y la necesidad de la misma en la lucha por la justicia, tanto en su dimensión jurídica en contra de la impunidad, así como en su dimensión emancipadora a nivel social y político. Y es por eso que tenemos con nosotros a dos personas que han dedicado muchos años al trabajo de la justicia a través, entre otras acciones, del trabajo de la memoria. Bienvenidos, Raúl, y bienvenidos, Carlos. Bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Hoy queremos hablar de la memoria y del recuerdo, y le vamos a dedicar el programa a una persona que ha estado muy presente en el imaginario político puertorriqueño, en el imaginario público también, y esa persona es Carlos Muñiz Varela. Y yo quisiera comenzar tal vez con una pregunta básica, tal vez la más obvia, para luego partir a otra discusión. ¿Quién era Carlos? ¿Quién era Carlos? Obviamente hay dos perspectivas aquí de experiencias distintas, pero ¿cómo podríamos empezar a hablar sobre Carlos para recordarlo? Bueno, yo antes que nada diría que era un joven muy inteligente, muy hiperactivo, con una gran capacidad de análisis, que a una temprana edad, apenas ya terminando su cuarto año de escuela superior, se empezaba a vincular a los movimientos políticos de Puerto Rico, en específico a la lucha por la independencia de su segundo o de su primer país de adopción, dentro del contexto de las luchas que se desarrollaban en la Universidad de Puerto Rico allá para los años de 1972 y 1973, y su incorporación a la misma vez a los movimientos sindicales, obreros, a las luchas obreras que se desarrollaban no solamente en la Universidad de Puerto Rico, sino también en el municipio a donde él vivía, que era el municipio de Guaynabo. Y estuvo muy vinculado a muy temprana edad en esas luchas, que a su vez le permitió, yo lo conocí cuando él tenía 20 años, y ya el bagaje y la experiencia, no solamente en cuanto a lecturas, sino en cuanto a su capacidad para organizar y desarrollar actividades, era realmente impresionante, y que hoy en día no la encontramos
ni en de 20, ni en de 30, ni en de 40. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo a final del año 73, en el medio de una de las huelgas universitarias más importantes de la historia de la Universidad de Puerto Rico, y también en unas huelgas que se desarrollaban de los camioneros e incluso de los propios trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Y en ese momento fue que lo conocimos a partir de un trabajo que iniciábamos nosotros para la publicación de una revista que se llamó la revista Areito, que estaría saliendo para el mes de abril de 1974 y que marcaba el inicio o la continuidad de un movimiento político que veníamos desarrollando desde 1970 aproximadamente en diferentes universidades norteamericanas y diferentes ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Boston, la ciudad de Gainesville y la ciudad de San Juan, donde se estaban aglutinando una serie de jóvenes de origen cubano con una serie de inquietudes y de posiciones diferentes a las posiciones de su familia, del entorno, de los medios, de las organizaciones políticas, y por lo tanto Carlos fue parte fue parte fundador en cierta forma del inicio de un movimiento político, que no es lo mismo tú ser parte del inicio de la fundación de un movimiento político a tú incorporarte a un movimiento político posteriormente. O sea, tiene unas dimensiones diferentes. Y bueno, eso es lo que te puedo decir inicialmente, y después podremos seguir conversando. Carlito. Bueno, yo debo añadir, ¿verdad?, que Carlos Muñiz Varela pues era mi papá. Nació en Cuba, en la ciudad de Matanzas, Colón. Llegó a Puerto Rico a los 7 años. Vino con mi abuela y con su hermana Miriam Muñiz. Mi abuela pues los trajo a ellos como parte de ese movimiento que se dio en Cuba, que se llamó la Operación Peter Pan, en donde pues había un temor no exactamente, ¿verdad?, correctamente fundado, de que el gobierno comunista, ¿no?, se iba a llevar a los niños, ¿no? Y ante ese miedo pues mi abuela salió de Cuba, y así salieron muchos otros cubanos que viajaron a otras partes en Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera. Y pues mi papá se crió acá en Puerto Rico. Básicamente él decía que él era cubano puertorriqueño, ¿no? Y digamos que la familia de mi mamá, una vez él conoce a mi mamá, pues lo adoptó un poco. Y mi papá fue un tipo que te puedo decir, de lo que me han contado y un poco he escrito sobre esto, que yo he conocido a mi papá a través de sus amigos, de mi familia, de fotos. Tú planteas el asunto de la memoria y es extraño que yo debo decir que tengo muy poca memoria real, ¿verdad?, de yo verme con mi papá. Yo tenía 5 años cuando lo mataron, y mi hermana estaba recién nacida, y son muy vagos los recuerdos que tengo. El más fuerte que tengo es la caravana fúnebre hacia el cementerio, quizás el último, ¿no? Pero el estar todos estos años, ¿verdad?, en esta lucha por el esclarecimiento del asesinato, el hablar con los amigos, con la familia, pues ha creado esa memoria que sigo construyendo año a año, ¿no? Pero mi papá, de las cosas que me han dicho, es que era una persona, como dice Raúl, inteligente y que provocaba el debate, lo que le llaman, era abogado del diablo, ¿no? Y siempre andaba cuestionando y cuestionándose las cosas, ¿no? Y es extraño, un poco pienso que he adoptado algo de eso de él. En algunas conversaciones tuyas y mías, tú me lo has dicho, como, pero ven acá, tú estás, no me fastidies, tú sabes, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y pienso que yo creo que eso fue importante en lo que plantea Raúl, ¿no?, de ese movimiento político donde justamente había unas inquietudes de estos cubanos que salieron de Cuba y que querían conocer lo que estaba pasando en Cuba directamente.
y sí, venía ya, ¿verdad?, relacionado y ya venía con todo un bagaje sobre el movimiento independentista, obrero en Puerto Rico, pero había esa inquietud y yo pienso que esa personalidad de él, yo creo que ayudó mucho, ¿no?, en la formación de este movimiento, que culminó en la formación de la agencia de viajes Varadero, que Raúl todavía mantiene después de 35 años, que es para nosotros pues una victoria, una lucha, ¿verdad?, de resistencia, donde se mantienen, ¿verdad?, los viajes a Cuba, y en aquel momento donde viajar a Cuba pues era un acto político que te podía costar la muerte, ¿no? Y así fue lo que le costó a mi papá, pero que logró que casi 2.500 personas, cubanos del exilio, que vivían en Puerto Rico principalmente, pudieran volver a viajar a Cuba y ver a sus familiares. Miguel. Carlos, a mí siempre, y es un placer tenerlos a ustedes aquí, Igualmente. Es un tema que gracias al trabajo de ustedes particularmente, que de eso estaremos hablando, se ha mantenido muy vivo en la memoria y los recuerdos. O sea, es parte también de mi propia memoria de formación o de mi propio adquirir conciencia de que en Puerto Rico se estaban dando unas luchas no necesariamente inocentes y que había unas tensiones que estaban desembocando pues en hechos trágicos como este. Pero siempre he tenido la pregunta, y te la hago ahora que estamos aquí, de cómo se da es lo que pudiera verse como una transformación en Carlos Muñiz Varela. O sea, llega como, digamos, un refugiado, entre comillas, por la abuela, que asumo pues que el pensamiento que se estaba manejando en ese hogar en ese momento pues no era necesariamente de simpatía o ni siquiera de comunicación hacia lo que estaba ocurriendo en Cuba, sino más que nada de ruptura quizás, o incluso de crítica abierta, de miedo y demás. ¿Cómo es que en Carlos se da, digamos, de ese origen, de lo que pudo haber sido un pensamiento más bien hostil hacia el proyecto cubano? ¿Cómo se da entonces esa evolución hacia él entender que había que establecer puentes? No necesariamente aceptar incondicionalmente lo que estaba ocurriendo, pero que la comunicación y los puentes, algo que ahora parece ser tan importante y tan lógico en el mundo diplomático en el que nos movemos, pero en ese momento era algo controvertible y arriesgado. ¿Cómo es que se da en Carlos esa transformación ideológica o esa identificación? Porque eso a mí siempre se me ha hecho interesante y no necesariamente lo tengo claro. Mira, te habla Raúl por acá. Eso es un fenómeno que le ocurrió a todos esos jóvenes que participaron, como decías, de este movimiento que se empezó a gestar a partir de los años 70 y que fue un choque, también en cierta forma un choque de posiciones. Cuando uno es adolescente y empieza a crecer, pues uno también empieza a desarrollar criterios propios que no necesariamente coinciden con los criterios de los padres. En este caso, pues obviamente eran criterios de naturaleza política y incluso algunos de nosotros fuimos literalmente botados de nuestras casas por nuestros padres por asumir posiciones sobre todo de naturaleza política. Pero también en el caso de Carlos sucede una particularidad, y es que él desde muy pequeño siempre se rodeó de puertorriqueños. Aunque su madre fuera cubana, aunque su hermana fuera cubana, su padrastro en ese momento pues era puertorriqueño. Y entonces él incluso se gradúa de la Margarita Janer, que es una escuela pública. Aunque estuvo un periodo corto en la American Military en años anteriores, pero en esa época los hijos de los cubanos exiliados en Puerto Rico eran muy extraños. Tú encontrarte un hijo de un cubano en una escuela pública. Ya eso es un fenómeno más reciente de los últimos 10 o 15 años, pero en esa época era normalmente un hijo de un cubano en Puerto Rico iba a una escuela privada, y de las mejores escuelas privadas. Eso le permitió entonces a Carlos a entrar en contacto con gente normal y corriente del pueblo, de su municipio, de poder incluso tener con naturalidad el intercambiar las problemáticas de ellos y las ideas de ellos. Y eso pues es una base que entiendo yo contribuyó a que Carlos fuera diferente incluso a los otros cubanos de su misma edad, porque el hecho de que nosotros iniciáramos ese movimiento
A partir de los 70 no quería decir, ni mucho menos, que la mayoría de los jóvenes de la edad nuestra pensaban como nosotros o tenían las inquietudes nuestras. Nosotros éramos indudablemente un grupo minoritario, pero que impactaba de una forma determinante porque en la hegemonía y en la ideología que los exiliados cubanos tenían, no solamente en Puerto Rico, sino en Miami, etcétera, etcétera. Al llegar a la universidad, también va a tener la característica de que se junta con personas vinculadas específicamente a la juventud independentista universitaria, la HU, allá en estudios generales, en el primer año de estudios generales, que también va a facilitar entonces ese desarrollo que no tiene nada que ver con Cuba. Hay que decir que en el caso de Carlos, contrario a otros como nosotros, que empezamos ya desde el 70 en este movimiento, Carlos se incorpora a partir de finales del 73. Claro, en un momento donde ese movimiento político todavía no ha cuajado, por eso yo decía en mi primera intervención de que yo consideraba que Carlos formaba parte de los fundadores de ese movimiento, porque es unos meses antes donde se materializa lo que decía yo ahorita de la revista. Después la Brigada Antonio Maceo en el año 77, que va a ser tan importante como la revista, porque ya es la materialización de unas ideas y de unas cosas. Y bueno, y la fundación de la creación de una empresa como Viaje Varadero, que ya nos insertaba, no como minoría o no como jóvenes, sino ya por la misma naturaleza del trabajo, nos obligaba a insertarnos ya en la masa de los exiliados, que eran los que estarían usando nuestros servicios para poder visitar a sus familiares. O sea que perdón. Te decía que si fuéramos a identificar un aspecto particular a la experiencia de Carlos, y de esos jóvenes cubanos que empiezan a formar una propia visión hacia Puerto Rico y hacia Cuba, es que pudieron romper, digamos, con el monopolio de una memoria particular de lo que era Cuba y de lo que era y había sido la trayectoria de Puerto Rico. Por lo cual tuvieron el privilegio, la oportunidad o la voluntad, pudiéramos decir, de formar su propia construcción de la memoria de estos lugares y por ende responder a eso. O sea, que casi que su propia historia de descubrimiento político y personal tiene que ver también con la habilidad de ejercer una distancia crítica de las memorias impuestas y de poder entonces ver las cosas desde otras perspectivas. Y eso pues es casi que es una gran lección, digamos, para todos en el presente. A mí, y quería añadir algo aquí, o sea, hay muchas resonancias autobiográficas en esta historia, en parte porque yo fui de los puertorriqueños, digamos, que me crié en los colegios privados, particularmente los colegios católicos hasta 8º grado, donde una gran parte de la matrícula a nivel de compañeros, pero particularmente, yo te diría que casi el 75% de los profesores, maestras que tuvimos en ese momento, eran precisamente exilados cubanos. Y claro, mucha de esa conversación que yo tuve de infante giraba en torno pues a esa otra memoria ¿verdad? Terrible, muy controlada por el miedo y por toda la cosa anticomunista y demás, y me formé con muchas de estas visiones. Claro, ¿qué vino a romper eso? En mi caso particular, y perdonen que lo comparta, que mi padre independentista recibía el periódico Claridad toda la semana, y entonces el acceso a Claridad, a ese folletín panfletero, como quisieran llamarle, subversivo, de alguna manera me daba un contradiscurso a lo que yo escuchaba o en el salón de clase o entre los compañeros. O sea que esto de la memoria, las comunicaciones, la representación del recuerdo o de las distintas maneras de explicar una historia es fundamental. Y nada, lo traigo un poco también para indagar cómo es que ustedes entran entonces a recuperar la memoria de Carlos Muñiz Varela, porque hubiera sido muy sencillo dentro de la estrategia terrible y opresiva que después del asesinato sencillamente se olvidara y ya, y nos calláramos todos y nadie alzara el dedo ni la voz, porque caramba, esto fue un intento de que nos calláramos todos. ¿Cómo es que ustedes entonces deciden lanzarse a mantener viva la memoria de Carlos, incluso a reintroducirlo a distintas generaciones cada año como una figura importante y como unos hechos históricos que no deben olvidarse? ¿Cómo es que se da ese proceso en ustedes?
que sé que tiene que haber sido contra viento y marea inicialmente? Y con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailarla ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Guaymana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escucha la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Y regresamos con Raúl Álzaga y Carlos Muñiz Pérez para hablar sobre cómo fue ese proceso, cómo fue ese crear una memoria y mantener a Carlos vivo entre nosotros. Quería comentar, antes de ir a la pregunta que última que planteó Miguel, para complementar lo que mencionaba Raúl sobre la formación de mi papá y cómo se da ese proceso, esa transformación. Yo pienso también que la figura de mi tía, Miriam Muñiz Varela, yo creo que también es fundamental en la formación de mi papá. Su hermana mayor es a quien él ve como una figura, modelo, ¿no?, de referencia. Y mi tía, pues, estaba en ese momento estudiando sociología y economía, así que y ella también me lo ha dicho, ¿no?, que las discusiones que ellos tenían también, yo imagino que levantó en él también por lo menos unas inquietudes. Y yo creo que eso fue fundamental, aunque ya después mi tía se va a estudiar a México, y mi papá se queda acá, y coincido con Raúl, yo creo que esa formación cuaja en la Universidad de Puerto Rico, pero inicialmente, inclusive, ella me comentaba que cuando lo pusieron a estudiar en la American Military Academy, él leyó creo que es La ciudad de los perros, de Vargas Llosa. Y eso le levantó a él, y él no duró ni 6 meses en la American. O sea, le levantó una inquietud, ¿no?, en torno a todo este andamiaje militar, ¿no? Y yo creo que por ahí también, y eran libros que tenía mi tía allí, y que ella le pasaba, ¿no? Así que yo creo que eso fue fundamental, pienso yo. Mira, contestándote específicamente la pregunta que hacías, hay que decir que nosotros ya al momento del asesinato de Carlos pertenecíamos a una organización política estructurada con representación en diferentes ciudades de Estados Unidos, con una experiencia acumulada entre nosotros, además de que algunos de nosotros, incluyendo a Carlos y otros compañeros, ya habíamos estado en organizaciones políticas anteriores, donde habíamos participado, bueno, en un sinnúmero de actividades políticas, incluyendo alguna que otra travesura que se podía haber hecho en esa época. Eso, en primer lugar, nos permitía enfrentar el riesgo de una forma diferente a personas que nunca han tenido ningún tipo de activismo político. Sin embargo, o a pesar de esto, el asesinato de Carlos fue diríamos, el bautizo de fuego, como dirían por ahí cuando la gente va a combate, y que le tienen que tirar unos cuantos tiros para saber si de verdad tú estás para eso o no estás para eso. Y la muerte de él definió el camino a seguir por mucha gente. O
sea, yo no te puedo decir qué yo estaría haciendo ahora si a Carlos no lo hubieran matado, como que tampoco te puedo decir qué estaría haciendo Carlos ahora si no lo hubieran matado. Pero en ese momento, para algunos de nosotros, o por la mayoría de los compañeros más cercanos a él, los cuales no todos vivían en Puerto Rico, vivían también en otros sitios, eso fue como sellar ya un camino que había que seguir, ya no solo en función del esclarecimiento del asesinato de él, sino en función inclusive de evitar otros asesinatos, de evitar incluso la sobrevivencia de algunos de nosotros y desde la perspectiva política, luchar contra todas las ideas que en esos años se utilizaban en contra nuestra. Hay que decir, por ejemplo, que aquí en Puerto Rico, en esa época del año 78, 77, 79, aquí se ponían bombas porque Alicia Alonso iba a bailar al teatro de la universidad, o porque había un festival de cine en Río Piedra y volaban 2 cines que estaban auspiciando un festival de cine, o había un evento deportivo en el Roberto Clemente donde estaba un equipo de baloncesto de Cuba y eso era suficiente para ponerle una bomba a un carro, o un señor por razones de negocio quería poner un documental sobre el Tropicana en el Canal 2 o en el Canal 7 y le volaban la oficina. O la revista Avance, una revista muy prestigiosa, por haber enviado a algunos de sus miembros a Cuba o por publicar algunos artículos afines a la situación de Cuba, le volaban las oficinas y realmente le infligirían un golpe de muerte después de esa bomba, porque duró unos meses adicionales, un esfuerzo importantísimo en el periodismo puertorriqueño. Y además de eso, hay que decir que tan temprano como enero del 79, apenas 3 meses del asesinato de Carlos, aquí hay una resolución aprobada por el Senado de Puerto Rico, cuyo presidente o cuyo proponente era el portavoz de la mayoría en el Senado, Nicolás Noguera Cartagena, y cuyo presidente era Luis A. Ferré, el exgobernador de Puerto Rico, donde aprueban una resolución oponiéndose ellos, sin encomendarse a nadie, claro está, a petición de los exiliados, a oponerse a cualquier tipo de diálogo, conversación o viajes que se desarrollaran hacia la República de Cuba. O sea que 4 meses antes ya el discurso político y la estructura política del país estaba en contra de las actividades que desarrollaba Carlos, sin añadirle toda la situación del Cerro Maravilla, que no es meramente el asesinato de 2 jóvenes, es la preparación por meses antes, por parte del mismo gobierno, de la creación de una atmósfera violenta donde se plantea el escarmiento de un grupo de independentistas a partir de maniobras desarrolladas por varios agentes de inteligencia de la Policía de Puerto Rico infiltrados en uno o varios grupos, que llevó al asesinato a sangre fría de 2 jóvenes y que posteriormente se desarrollaron investigaciones por el Departamento de Justicia, por las oficinas del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en total 4 de ellas en un periodo del 79 al 82, y las 4 ya se sabe que fueron investigaciones amapuchadas, orientadas a justificar la versión de la policía de que había sido en defensa propia los asesinatos de los jóvenes, y posteriormente, ya en el 84, cuando se descubre toda la trama, se van por el chorro, además de los agentes que mataron a los muchachos y los que participaron, se fue el jefe de la Fiscalía del Departamento de Justicia, Pedro Colton, el jefe, el secretario de Justicia, Miguel Jiménez Muñoz, los fiscales Figueroa Viva, Brunet y otros, que demuestran que en todo ese periodo, no solamente antes del asesinato de Carlos, sino casi prácticamente durante los próximos 4 o 5 años posterior al asesinato de Carlos, el Estado como tal no tenía ningún interés en esclarecer el asesinato de Carlos, ni mucho menos el asesinato del Cerro Maravilla. Por eso es que sorprende cómo ustedes han mantenido esa memoria.
Porque, y no quiero lanzar nombres, pero hay otros asesinatos políticos que no recordamos. Pero sí está Carlos Muñiz Varela presente. Hay un trabajo, obviamente, de la memoria que se ha hecho, un trabajo político. Porque nosotros estábamos conscientes de que, acuérdate que en la medida que nosotros mantuviéramos esa causa viva, nosotros estábamos demostrando que los que lo asesinaron se habían equivocado y habían fracasado. O sea, si nosotros nos hubiéramos callado, o sea, era una especie de reto también. Sin duda. Y uno en ese proceso uno tiene miedo. Y a tus hijos te lo sacan, las fotos de tus hijos te lo sacan en los periodiquitos de ellos con sus nombres y apellidos, y te sacan documentaciones privadas tuyas. En fin, se monta toda una operación psicológica de guerra psicológica, inclusive, bueno, la guerra psicológica más grande que se desarrolló fue en el año 84, en su 5º aniversario. Un semanario que se llamó La Crónica aquí publicó la foto de autopsia de Carlos Muñiz Varela, que la sacaron ilegalmente de allá de medicina forense. O sea, coincidiendo inclusive con su 5º aniversario, que fue en abril del 84. O sea, a ese nivel de guerra psicológica y de bajeza moral, ¿no? Sí. Era este tipo de gente a las cuales nosotros nos enfrentábamos. Y como te digo, todos teníamos unas experiencias. A nosotros también nos reventó. No solamente que lo mataran y que lo perdiéramos, sino que con el mínimo nivel de conocimiento que teníamos algunos de nosotros era para que eso no hubiera ocurrido. Lo que pasó fue que nosotros nos envolvimos en todo ese movimiento político donde las amenazas estaban ahí escritas en la pared, pero nosotros las ignorábamos. Había una temeridad excesiva y una autoconfianza excesiva por parte nuestra. Bueno, al punto que después que lo matan, obviamente ellos no logran matar, por lo menos ellos van a seguir matando a otras gentes, pero por lo menos lo que es el grupo nuestro, que nos, como te digo, no solamente estaba ubicado en Puerto Rico, pues obviamente ellos no pudieron a partir de allí lograr más ningún otro asesinato, porque bueno, a partir de la experiencia y los errores, pues se tomaron medidas que trataran de minimizar que eso se vuelva a repetir, y todavía estamos en esa lucha, ¿no? Esa lucha todavía no ha terminado. Quisiera traer algo que tengo acá sobre la mente y lo hemos comentado. O sea, ¿cuál es la base quizás de esta guerra sucia que se estaba dando en Puerto Rico, y que quién sabe si todavía hay rastros de esto por aquí? Porque la base parecería ser quién es el que tiene el control de la representación de los hechos. Porque por un lado es bien fácil, y el sello que usualmente se le quiere imponer a grupos disidentes es el sello subversivo, y el problema o el asunto de la subversión. Pero, ¿qué era lo subversivo en Carlos? Porque cuando uno observa aquí el planteamiento central, ¿qué era subversivo? El defender que se diera una comunicación entre dos culturas, dos países, o las dos mitades de dos países que estaban incomunicados por unas circunstancias políticas, algunas responsabilidad de ellos mismos, otras no, otras gestionadas por otros poderes externos que les gustaba y que se alimentaban de ese conflicto. Eso era lo que estaba defendiendo Carlos. Y por otro lado, su experiencia personal, porque si el libre empresarismo está tan convencido de su autoridad, de su virtud definitiva, de que es el mejor sistema que nos organiza política, social y económicamente, ¿por qué dentro del libre empresarismo hay la renuencia que se discutan otras maneras de ser empresario? Que para mí que es la parte más importante de Carlos. O sea, Carlos era un empresario, pero era un empresario que estaba operando desde la solidaridad. Entonces, cuando uno suma y resta solidaridad, empresarismo solidario con responsabilidad social, la comunicación aún entre antagonistas políticos o entre sociedades que están separadas. O sea, cuando uno hace una lista de los valores que defendía o lo que representaba la figura de Carlos, uno dice, ¿qué es lo subversivo aquí? Y claro, han pasado unas décadas de esa visión. Puedo entender por qué en ese momento se veía como algo terrible. Pero lo traigo al presente porque uno todavía encuentra personas que reaccionan de una forma muy negativa a ejercer el ejercicio democrático, que no es otra cosa,
la expresión por un lado, pero también la capacidad de articular la diferencia política. Y claro, en el caso de Carlos, pues es una figura que no es justo incluso ponerlo en la categoría de subversión, porque si algo pudiera decirse que es subversivo de él, es precisamente que no responde claramente a esa figura. Carlos seguía siendo un empresario con responsabilidad social. Uno les pregunta, o sea, ¿por qué eso es una idea antipática? ¿Cuál es el problema detrás de eso? Sí, bueno, yo creo que va más allá de eso que tú señalas. Acuérdate que cuando se llega al año 78, finales 78, principio del 79, que cuando empiezan los viajes, ya nosotros tenemos una trayectoria de más de 5 años, si usamos la fecha del 74 como punto de partida con la revista Areito. Y ya tanto en la revista como en la brigada en el 77, que es cuando va por primera vez un grupo de jóvenes a Cuba, que no habían ido desde los años 60. O sea, es primera vez incluso que el gobierno cubano permite que un grupo de cubanos en el exterior puedan entrar a Cuba, porque hasta ese momento eso estaba terminantemente prohibido por parte del gobierno cubano. Por lo tanto, cuando se inician los viajes, ya nosotros tenemos una trayectoria política pública a favor, nosotros le llamamos en aquella época a favor de la normalización de relaciones. Era el eufemismo o la expresión general que usábamos, ¿no? Ni tan siquiera se usaba levantar el bloqueo a Cuba. Y los viajes, lo que realmente producía era la posibilidad de la masificación de esas ideas, en la medida que, por un lado, nosotros entrábamos en contacto con esa masa de gente con la cual no teníamos ningún contacto, porque nuestro medio ambiente fundamentalmente era de puertorriqueños, más allá de nuestra familia inmediata. Y eso obviamente tenía un peligro, porque podría entonces convertir un movimiento político minoritario en un movimiento político de cierta masividad. Y las organizaciones exiliadas en su totalidad, yo diría, o en su mayoría, en un 99%, mantenían la línea de la guerra total contra todo lo que ocurría en Cuba o todo lo que representaba Cuba y la revolución. Yo quisiera ir un poquito más atrás antes de Carlos. En el año 75 hay un señor en la ciudad de Miami que se llama Luciano Nieves Mestre, es capitán del ejército rebelde en Cuba, se fue de Cuba, estuvo preso por diferencia con la revolución cubana. Y él, a partir del año 72, se le ocurrió la idea de organizar un grupo en el exterior que hiciera alianza con grupos que dentro de Cuba hubieran sido marginados por el proceso revolucionario cubano. Ni tan siquiera era establecer ningún tipo de conversación con gente vinculada directamente a la revolución. Y ese señor fue asesinado en la ciudad de Miami por hacer lo que ahora hacen los llamados disidentes financiados por el gobierno norteamericano, y que ahora es un método común de lucha por parte de los grupos exiliados, y que en aquel momento del año 75 también te podía costar la vida. Y obviamente nosotros nos incorporamos a una empresa, pero realmente era una empresa, bueno, porque había que organizar una estructura, una corporación, y había que dar, por supuesto, un servicio, y había que ser eficiente, y había que pagar bien a los empleados, y había que acumular riqueza, que no lo pudimos lograr por muchos otros problemas adicionales, que no daría tiempo aquí a explicar, algunos penosos y tristes. Y incluso nos ponían unos sueldos ridículos. La gente pensaría que nosotros nos hicimos millonarios, y durante el primer año el sueldo nuestro era de $600, cuando durante todo el año llegamos a manejar más de $1 millón, entre ingresos y gastos. Por lo tanto, en el caso nuestro, la gestión empresarial era una necesidad para lograr un objetivo mayor, que era el podernos insertar como figuras políticas dentro de un medio del cual nosotros éramos ajenos hasta ese momento. Lo que pasa, Raúl, es que el comentario tampoco es inocente. A nosotros nos importa destacar el ángulo empresarial, precisamente porque hoy
hoy uno de esos, digamos, dogmas del neoliberalismo es precisamente la visión del empresario como el hombre nuevo, ¿ya? Y hoy tal vez ya estábamos hablando de los creativos como los nuevos empresarios, etcétera, etcétera, pero es con una visión muy despolitizada o, digámoslo de otra manera, una visión muy política en favor de el neoliberalismo. Muy distinto a un Carlos, que como bien dice, ya tiene una trayectoria política, organizativa, de solidaridad, de lucha política y demás, que están ustedes obligados a hacerse empresarios, pero sin embargo lo son. Y claro, ahí habrán miles de contradicciones o no contradicciones, digamos, preguntas, como lo que acabas de decir del sueldo, etcétera, etcétera. Pero nos interesa destacar eso. Y en esa misma línea nos interesa destacar Carlitos, que es también otro profesional. Dentro de la arquitectura, mucho se piensa a los arquitectos como estos, ¿no? Burgueses, pequeños burgueses, o como lo queramos llamar, que señoritos. Señoritos. Pero Carlos también rompe ese molde. Carlos trabaja en el proyecto Enlace, Carlos tiene otra visión. Y yo quería que tú, Carlitos, un poco cómo precisamente esta memoria, esta lucha para la justicia ha influido en tu manera de ser profesional. Voy a complementar el comentario de Raúl y a continuar con lo que planteas, Juanqui. Yo pienso también que un poco lo subversivo que tú planteas, Miguel, estaba también en esa relación cliente y empresario, ¿no? Con todas estas familias que no necesariamente compartían la misma visión que tenía mi papá, que tenía Raúl. A mí me parece súper interesantísimo que aún después del asesinato, muchas de estas familias le comentaban, y a mi familia y a Raúl inclusive, que respetaban mucho el trabajo que él hacía, ¿no? Y me parece que ahí hay algo subversivo, ¿no? En que se está rompiendo, ¿verdad? Toda esta demitificación de que no puede haber ningún canal de comunicación, de que aunque podamos tener unas diferencias ideológicas, políticas, no se puedan dar estos viajes con un principio humano, ¿no? Y a mí me parece que en eso pienso yo que mi papá tuvo, ¿verdad? Pienso, de alguna manera, tú tienes que tener unas herramientas humanas de poder plantear, ¿no? Aunque sea un negocio, yo te vendo un pasaje y tú te vas, pero tiene que haber algo ahí de comunicación, de socialización en ese transacción, ¿no? Eso, y con lo que me plantea, y atando la pregunta que se quedó en el aire que trajo Miguel sobre el asunto de cómo nosotros hemos ido manteniendo esa memoria, yo siento que yo he sido como tardío, ¿no? En entrar en el de lleno, ¿verdad? Con el caso de mi papá. Raúl ha sido su amigo y Ricardo Fraga. Y Ricardo, dos personas que han estado desde el asesinato, básicamente, yo lo veo como en dos vertientes. Una, el asunto del esclarecimiento, y ya posteriormente en mantener, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, como un suceso que no se debe olvidar. Yo pienso que yo entro fundamentalmente ahí y me he estado, ¿verdad?, involucrando en todos estos asuntos legales, de clasificación de información, etcétera, en los últimos años. La figura de mi papá, pienso que siempre ha sido una influencia y nuevamente esto que comento, ¿no? De este interés de él de buscar esta reunificación de las familias, o por lo menos que las familias tengan la oportunidad de volver a ver a sus familiares y provocar ese encuentro. Siempre ha sido una gran, digamos, una referencia que tengo ideológica, ¿no? Primero, de buscar más allá. Segundo, de él, toda su experiencia también con las cooperativas. Mi papá estuvo en la cooperativa de vivienda San Francisco, que yo vivía ahí hasta 20 y algo. Y de lo que me comentan, ¿verdad?, los residentes líderes que todavía viven, es que en un momento crítico económico, que la cooperativa estuvo a punto de irse a quiebra, mi papá fue administrador pro bono y sacó la cooperativa a flote, y pues, en honor, la biblioteca de la cooperativa pues lleva su nombre. Inclusive llegó a organizar en aquel momento, me parece que fue la primera huelga para no pagar la luz
de los ciudadanos. Que hoy en día pues, esa huelga provocó que Hernández Colón aprobara entonces después una ley del famoso subsidio que si tú consumías 400 kilowatts o menos pagabas una tarifa específica y eso fue producto de toda esa lucha que se generó en ese periodo donde Carlos, por supuesto, desde la cooperativa San Francisco jugó un papel importante. Eso y conversaciones que yo sé que él tuvo también con disidentes en Cuba. Son acciones que me dejan ver y que han sido para mí, digamos, principios, ¿no? Éticos que me mueven y que de alguna manera, inconsciente o conscientemente, yo pienso también, me han movido a salirme del mainstream, ¿verdad? De que arquitecto pues, va a diseñar edificios bonitos y vamos a andar por ahí con, ¿verdad? Con lujos y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y me ha movido a insertarme en problemáticas sociales y cómo desde la perspectiva del arquitecto se puede colaborar, se puede aportar y de alguna manera también provocar, ¿no? Y pues en ese sentido pues pienso que sí, que hay una, ¿verdad? Hay unas congruencias ahí. Interesantemente he viajado a Cuba con organización independiente para presentar el proyecto del Caño en un congreso de urbanismo y a través de un amigo de Raúl, que es planificador, mirando la revista de la American Planning Association. Y que era compañero de tu padre en esa época también. Que era amigo de mi papá, se dio cuenta que yo trabajaba en el proyecto Enlace, wow. Y él estaba participando del congreso. Entonces se han dado unas coincidencias también ahí, ¿no? Interesantes. Pero debo decir que el trabajo que un poco yo planteo esto, ¿verdad? Personalmente para mí, no tan solo lograr el esclarecimiento del asesinato y que se encaucen los responsables, yo pienso que esto un poco también va más allá de esa lucha específica de nosotros y voy con esto a la pregunta de la memoria. Y tú planteabas originalmente el asunto del asesinato de Cerro Maravilla y de los otros asesinatos políticos en la década del 70. Y es que yo pienso que pudo haber sido mi papá en el 79, pero el hecho de que en este caso el Estado como estructura y como sistema no haya, y que tiene ahora mismo todos los elementos para decir mañana, mira, estos fueron los responsables y vamos a encauzarlo, ¿sabes? El Estado lo sabe y por alguna razón, que obviamente nosotros pues tenemos nuestras teorías, pero no lo hacen. Pero eso me da mi pie para pensar que ayer fue mi papá, pero mañana puede ser tú, puede ser Raúl, puedo ser yo. O sea, esa puerta sigue estando abierta y en ese sentido sí es un trabajo de la memoria, de que esto no se olvide, pero es un trabajo de que cada día tenemos que luchar contra ese sistema que básicamente protege a estos grupos y que mantiene esa impunidad. Pues eso no puede suceder, ¿verdad? En el país donde yo vivo eso no puede suceder. Y en ese sentido es una lucha que va más allá del caso específico de mi papá y un poco yo entro, ¿verdad? Como digo, tardío en el proceso. Raúl dice de pase de batón, ¿no? Y para nosotros es fundamental, y le comentaba esto a mi tía hace poco, de que cada día que pasa el Estado básicamente destruye el concepto de justicia, mientras que nosotros, recordando a Carlos y manteniendo vivo esta lucha, cada día reivindicamos el concepto de justicia, porque creemos que eso es posible. Y bueno, un poco por ahí te comento que la idea que tengo, ¿no? ¿Cómo no? Es increíble porque hoy uno pensaría que muchas cosas han cambiado y tal vez ha recrudecido aún más todo esto de la persecución y el carpeteo. El caso de Snowden hace poco en los medios, y hay otros, obviamente, revelan que la vigilancia y el castigo continúa, y sobre todo a los grupos y gobiernos de izquierda. ¿Cómo ustedes ven esto? Raúl, tal vez, ¿cómo tú lo ves distinto a hace 3 décadas atrás? ¿Cómo tú crees que esto sigue funcionando de diferentes formas? ¿Todavía crees que hay una persecución clara en el caso de los cubanos, digamos,
progresistas. Y cuando digo cubanos progresistas, dentro de ese mismo comentario, hay que destacar que hay unos cubanos de izquierda, que es una visión aquí en Puerto Rico, que obviamente es lo que hemos estado hablando aquí. ¿Cuándo se va a escribir, digamos, esa historia de la izquierda cubana en Puerto Rico, por llamarle así? Así que dos tipos de comentarios en estas preguntas. Mira, en cuanto a lo que decías de cuál diferente es ahora que antes, pues bueno, mira, antes pues la represión era más burda, era más sangrienta, incluso se daban contradicciones entre el Estado y los grupos, diríamos, de escuadrones de la muerte o paramilitares, los cuales en determinado momento trabajaban en coordinación con el Estado, pero en otros momentos se salían de la línea y el Estado no le quedaba más remedio que reprimirlo, a pesar de que habían sido aliados de ellos en el pasado. Y ese es más o menos el ambiente que se lleva a cabo en esa época, porque ellos habían matado a Orlando Letelier, un canciller chileno en Washington, habían matado a otras personas en Estados Unidos, estaban colocando decenas de bombas en diferentes ciudades de Estados Unidos, y eso a los americanos realmente no les agrada. Si pueden poner todas las bombas que quieran fuera de su territorio, pero dentro de su territorio, pues ya la cosa empieza a cambiar. Y entonces hubo movimientos del Estado por reprimirlo. En el caso nuestro, como éramos parte de una colonia, donde estos elementos jugaron un papel, sobre todo muy importante, en la década del 60 y más en el 70, de ser aliados de esas luchas entre los independentistas y el Estado, o entre los anexionistas y los independentistas, o incluso los autonomistas en la etapa de Hernández Colón del 72 al 76, pues bueno, ellos tenían unos espacios mayores, y por eso mismo, porque también eran utilizados. Y entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, no hay, en todo ese periodo del 70, han habido, incluyendo el 60, han habido 2 arrestos de exiliados cubanos, uno de los que puso la bomba al Colegio de Abogados en enero del 80 y salió en libertad por un tecnicismo, y otro que le tiró unos tiros al PIB, al Partido Independentista en el 72, a las oficinas centrales del PIB, y también salió inocente, a pesar de que hay decenas de atentados terroristas cometidos por ellos. En la actualidad, yo te diría que es una represión, por lo menos en el caso de Puerto Rico, ¿no? Si vas a Irak, a Afganistán, seguro, esa es otra cosa. Pero bueno, en el caso de Puerto Rico, pues ha sido mucho más sofisticado, pienso yo. Ya se usan otros métodos de represión, a no ser, claro está, cuando dan situaciones como la huelga en la universidad, conflictos obreros patronales, donde se usa a la policía y a la fuerza de choque para reprimir las protestas y las demandas de esos grupos en específico, ¿no? Muy bien. Y quisiera añadir, hoy no estamos, obviamente, un poco en esa línea, no estamos en los 70. Digamos, la Revolución Cubana, el independentismo, no representa para las juventudes en general, obviamente salvo algunas excepciones, lo que representaba en los 70. Pues dar un ejemplo, el movimiento más de izquierda, o que habla de lucha de clases, o por lo menos se identifica con un tipo de lucha de clases para las últimas elecciones, no se considera ni independentista ni socialista. ¿Qué ustedes creen hoy, de alguna manera, representan luchas que le dan continuidad a esa lucha de Carlos? Bueno, en primer lugar, el país está en crisis, como nunca antes en su historia. La crisis obviamente obliga a los actores y a las personas que vivimos en esta sociedad a actuar ante esa crisis que se agudiza cada vez más, y que tendrá que surgir una alternativa parecida a las que se planteaban antes o diferente a las que se planteaban antes. Eso estará por verse. Lo que sí es innegable, que en estos momentos, independientemente de que Cuba ya no pueda ser un punto de referencia tan importante como había sido en otras décadas, no cabe la menor duda que hay, en primer lugar, un movimiento de cambio acelerado
en toda América Latina. Correcto. Con intentos de crear nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones humanas, mayor justicia social a las diferentes poblaciones de los diferentes países de América Latina. Ahí Cuba juega un papel fundamental, no solamente en el proceso de Venezuela, sino el de Bolivia, sino el de Nicaragua, sino el de Ecuador. Por lo tanto, el rol de Cuba no tiene que ser protagónico como tuvo que ser en un momento dado. Yo diría que menos mal, porque ya está bueno ya de estar luchando por otra gente, que ya es hora que las otras gente también luchen por sí mismos, y que le permitan al pueblo cubano lograr una serie de cosas que lamentablemente no han podido lograr después de 50 años, producto en gran medida por defender una serie de ideas y una serie de principios que hasta hace muy poco tiempo eran ideas fundamentalmente minoritarias en América Latina. Carlos. Wow, pregunta interesante. Mira, yo creo que justamente luchas como las que lleva las comunidades del Caño, que plantean una visibilización de una violencia institucional que ha habido por muchos años contra estas comunidades. Yo creo que ahí se levanta en términos organizacional de la base de justamente de plantear entre estos líderes diferencias inclusive ideológicas y políticas, pero que hay un elemento común que tiene que ver sobre el derecho humano a la salud, a una vivienda decente, segura y sanitaria, a un sistema sanitario. O sea, eso, el plantear que sobre todas esas diferencias tenemos esto en común y que tenemos que juntarnos y buscar las estrategias políticas de hoy en día para lograr ese objetivo. Yo creo que se asemeja un poco, ¿verdad?, a esas luchas que yo creo que llevó mi papá, y que tiene que ver justamente con la comunicación con otros actores, incluyendo el gobierno, el sector privado, donde tienes que emplear, ¿verdad?, la comunicación y buscar, ¿verdad?, esos puntos de negociación. Yo creo que ahí puede estar lo subversivo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, yo creo que también de alguna manera también pienso que todos los movimientos sociales que se dan de distintas esferas, ¿no? Desde la agricultura urbana hasta vamos a decir así, empresarios puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico, ¿no? Buscando de alguna manera nuevas economías, pues yo pienso que también son reflejo, o pienso que pueden ser potencialmente reflejo de esa lucha que yo pienso que mi papá buscaba. Yo creo que el comentario ante lo que comentaba ahorita de los jóvenes, y aquí, ¿verdad?, entro un poco en mi de alguna manera, como yo lo veo, mi participación en mantener esta causa viva. Un poco entra a través del uso del arte como un mecanismo de comunicación y de herramienta para difuminar y provocar, estaba haciendo un poco de recuento. Usualmente son espacios públicos, desde que, por ejemplo, en los primeros años Raúl con el grupo organizó una caravana llevando los ataúdes de los asesinatos y los pusieron allí en la plaza frente al Tribunal Federal en San Juan. Hasta más reciente huelga, hicimos una huelga de hombres de 3 días frente al Departamento de Justicia, allí en la calle, pintamos la cara de mi papá en la calle, donde la cara también, la imagen, el rostro de mi papá, y bueno, un poco por eso llevo la camisa, ¿no? Es fundamental, ¿no? Un poco quién era, cómo era, ¿no? Y en sentido, la imagen cobra una importancia como medio de comunicación. Inclusive Pericos tiene una teoría que en los primeros años los medios borraban o no incluían la figura de mi papá como foto, ¿no? Editaban para que no saliera la imagen de él y un poco provocar el olvido de quién era Carlos Muñiz Varela.
Así que un poco hemos utilizado, ¿verdad?, el recurso de la imagen en distintos espacios públicos. Tuvimos una actividad en el 2005 con Elizabeth Escobar y Migdalia Luz Barents que se llamó A la Luz de la Memoria, y donde se colocaron unas láminas sobre las ventanas de una galería en el Viejo San Juan, y estuvo, ¿verdad?, en las ventanas hacia la calle, detrás de la alcaldía de San Juan, por un montón de tiempo. Igual hicimos una reproducción de la tarjeta de estudiante de mi papá y por detrás era una tarjeta de apoyo, y esta tarjeta pues la firmaron más de 2.000 personas y se la entregó en aquel momento al secretario de Justicia. Hasta en Nicaragua firmaron. Hasta en Nicaragua firmaron, y estaba revisando la lista, gente en Estados Unidos. Pues son mecanismos que un poco utilizando, y quizás, ¿verdad?, desde mi formación como también gráfica, ¿no?, pues un poco utilizando esos recursos como medios para mantener primero quién era mi papá y mantener, ¿verdad?, el discurso o el planteamiento, ¿no?, de que se encausa a la responsable y de cero a la impunidad, que es el planteamiento que hemos hecho por muchos años. ¿Y cómo mantenemos vivos a nuestros muertos? Pues a través del trabajo de la memoria, a través de un compromiso basado en la solidaridad y en el amor. Y Carlos Muñiz Varela representa eso para nosotros. Lo que lo podríamos llamar empresario, le podríamos llamar revolucionario, le podríamos llamar cooperativista, le podríamos llamar hermano, hijo, le podríamos llamar de muchas formas. Una persona que dio su vida por la solidaridad y por el diálogo entre los pueblos. Y eso lo queremos celebrar hoy. Carlos Muñiz Varela, presente. Muchas gracias.